Fui un niño campesino, tomo 1, escrito por José Morales Moncada, narrado por Fred Cuentacuentos. Un palmar sin palmeras. El trapiche. En el palmar todo era movimiento. Cuando el sol se asomaba tras los cerros y se extendía sobre la meseta, ya hacía horas que las actividades habían empezado. Mamá y papá eran los primeros en dejar el catre. Al primer canto del gallo, rezaban sus primeras oraciones y antes de ser sorprendidos por el día, lo esperaban para darle su saludo madrugador. Mamá embriagaba los primeros suspiros de la mañana con los aromas del café para los puros y papá hacía los preparativos para el trabajo del día. La algarabía de las aves y demás animales del corral despertaban a los demás en la casa, y el agua del arroyo llevaba el sueño de todos al lavar sus caras. Las actividades en el palmar eran las propias de una finca que tiene cafetales, cañavaleras, camburales, buenas plantaciones de maíz, caraotas, yucas y gran variedad de otras plantas, pero las principales giraban alrededor del café, y sobre todo del trapiche, por tener la finca buenos cañaverales y porque los vecinos venían a moler en él. El trapiche estaba a pocos metros de la casa, casi en la bifurcación del camino real. Constaba de 3 partes principales: la enramada, la máquina y la parrilla. 4 columnas, llamadas horcones, hechas a troncos gruesos a medio tallar y montadas sobre bases de piedra, sostenían la enramada, especie de gran rancho de techo de palma más grande que una casa común, pero con toda la luz por los 4 costados, uno de los cuales se prolongaba en una media agua apoyada sobre 2 columnas más. Todo el conjunto estaba edificado en un plano donde se habían hecho todas las previsiones necesarias para los desagües y la colocación de todas las otras partes del trapiche. El piso tenía 2 niveles. Se llamaba el nivel superior, en cuyo centro se instalaba la máquina del trapiche. En el nivel inferior se instalaba la parrilla con todos sus accesorios y estaba también el lugar para el troje del bagazo. Desde montar la enramada, tallar las piedras y los tambores, hacer los dientes para el engranaje y todos los elementos de la máquina, hasta levantar la parrilla y colocar las pailas con todos sus implementos, papá era un gran maestro. La máquina del trapiche se componía de múltiples piezas: 3 piedras talladas en forma de rueda, de más o menos 30 centímetros de espesor y un diámetro variable, pero nunca menor de 1 metro en la mayor, llamada mayal. Las otras 2 se llamaban masas. Estas 3 piedras se perforaban en el centro con un agujero cuadrado como de 15 centímetros de lado. Superpuestos sobre las piedras iban los tambores, cilindros de madera de mují de doble espesor que las piedras, pero de menor diámetro en su masa compacta y provistos de un engranaje o dentadura. Igual que las piedras, los tambores eran perforados con un orificio cuadrado coincidiendo exactamente con el de las piedras. En el mayal y el tambor central este orificio era de mayores dimensiones. Cada conjunto de tambor y piedra era acoplado por un eje que se apoyaba en los puentes superior e inferior y sobre los cepos. El eje de la mayal se prolongaba en una espiga donde se acoplaba la maroma y de esta bajaba el palo vertical llamado timón, donde se amarraban el yugo de la yunta. Los costados de la máquina los formaban 2 maderos cuadrados en donde iban apoyados los puentes. Debajo de estos estaba la tanquilla con su colador para el guarapo y se comunicaba con la paila mayor por un tubo conductor del jugo. El burro para la caña estaba a un lado de la máquina y a la derecha del prensador. Al lado del burro estaba el matacho con su mazo. Toda la estructura de la máquina iba montada sobre base de cemento. La parrilla o cocina del trapiche se instalaba en el nivel inferior y constaba de un horno con una entrada en forma de arco para cargarlo y una salida en forma de túnel que, partiendo desde el centro del horno, salía formando un ángulo de más o menos 60 grados con el nivel del piso y ensanchándose en un enorme sore llamado boca al salir. La boca del horno era la chimenea por donde descargaba su energía en grandes bocanadas de humo visibles a la distancia. La parrilla propiamente dicha se construía de adobes y ladrillos encima del horno, y en ella iban incrustadas las pailas en orden ascendente, partiendo del lado de la boca del horno. La paila mayor recibía el guarapo para ser repartido a las otras. Demás accesorios de la parrilla eran la artesa, las adoberas, el banco de cuadrar, las paletas, el cuchillo de tallar, los ramillones, las espumaderas, el depósito de agua, las totumas y otros.
En el nivel inferior, a la izquierda de la parrilla, estaba también el troje del bagazo. El trapiche de mi casa fue movido por bueyes y por fuerza hidráulica. Mucho me llamaba la atención la rueda con sus grandes aspas. Era toda de madera, fabricada por papá con gran esmero. A metros de distancia solo era visible la mitad de ella, porque la otra mitad parecía hundida en la tierra. Una gran fosa como de 6 metros de largo por 2 o 3 de ancho y muy profunda tenía su desagüe hacia el arroyo y permitía el libre movimiento de la gran rueda. El agua que movía la rueda era la misma del arroyo que bajaba bullicioso por la ladera y con aducción de la que traían de la quebrada Ciscatera a través de un canal que llamaban Toma. Este trapiche era el único en su género que existía en la comarca. Los demás eran todos movidos por bueyes. ¿Cuánto tiempo tenía el trapiche? No lo sé, pero no era viejo, porque yo estaba recién nacido cuando mi familia llegó al Palmar y creo fue construido viviendo allí. ¿Cómo desapareció el trapiche? Es algo de esta experiencia que no quisiera recordar, aunque por lo desagradable lo recuerdo muy bien, y lo cuento porque sé que puede transmitir un mensaje. No estaba papá en casa, y serían como las 2 de la tarde cuando se presentaron varios hombres en el trapiche, y sin pasar a la casa para hablar con alguien comenzaron a desarmarlo. Cuando oímos el ruido de los mazos y los gritos de los hombres corrimos. Un hombre estaba montado en la maroma, ya había quitado la cruz del centro y se disponía a quitar el gran palo. Otro quitaba el timón, mientras los demás trabajaban en desmontar las piedras y los tambores para luego desmantelar la parrilla. Como atónito contemplaba la destrucción del trapiche, obra de papá y que todos queríamos tanto. Sabíamos que sería desmantelado, no sé por qué, y que pronto también nos iríamos del Palmar, pero no nos resignábamos. Sin perderme de un detalle, seguía las actividades de aquellos hombres que hacían del trabajo destructivo una fiesta. Las piezas del trapiche las había hecho papá con gran esmero, y me dolía en extremo el trato que los hombres les daban. A golpes las desencajaban de sus sitios, saliendo la mayoría de ellas averiadas y hasta inservibles, conociéndose así que aquellos hombres ignoraban por completo el valor de un trabajo realizado con arte, amor y dedicación. Yo que ya conocía, aunque era un niño, lo que valían los trabajos hechos por papá, puesto que era el único capaz de hacerlos en toda la región, no podía soportar aquello e impotente para hacer otra cosa, solo lloraba sin hacer ruido mientras observaba lo que hacía cada uno de los destructores. Con especial atención fijé mi mirada en el que daba las órdenes, quien montado en la parte central del puente superior sobre el tambor mayor, iba arrancando con gran desprecio las piezas y las tiraba a la era. Yo lo miraba también con desprecio infantil, pero sin atreverme a decirle nada. Sentado en el atroje del bagazo soportaba la escena recordando a papá, quien estaba en un lugar lejano haciendo uno de los tantos trabajos para los cuales lo llamaban de todas partes. El destructor era para mí un hombre malo, deseaba ser grande para echarlo con todos los suyos. Me las hubiera arreglado para hacerlo si no hubiese sabido que el trapiche no iba a existir más y que nosotros también nos iríamos pronto. Me resignaba, pero no pude soportar más cuando el hombre, en quien tenía fija la mirada, quitó un diente del tambor mayor y buscando la mirada de sus secuaces le dijo: «¡Miren esto! Está bueno para limpiarse». Una soez carcajada suya propia, que fue acompañada por solo uno o dos, aplaudió la acción baja, ajena a todo sentimiento moral. De un salto me tiré a la era y empecé a gritarle no sé qué cosas, mientras intentaba lanzarle las mismas piezas que él con desprecio había tirado al piso. Todos comprendieron mis sentimientos, y hubo en sus rostros gran vergüenza, que mamá abonó cuando se presentó con una olla de aguamiel y me reprendió porque había visto mi acción final. «No le hagan caso, él es así», dijo mamá, y les contó el episodio del hueso y mi hermana. El hombre malo bajó rápidamente y saludó con respeto a mamá, quien les repartió el aguamiel en las totumas que aún no habían sido tocadas por ellos en la parrilla, y para que yo aprendiera a devolver bien por mal, hizo que yo mismo entregara la totuma de aguamiel al hombre malo, a quien sirvió primero. Supe luego que el destructor no era malo, sino un hombre común y bueno como todos los montañeses, y que solo por divertirse había hecho aquella acción, pero sin querer ofender a nadie, inconsciente de mi presencia. El corazón del niño es terreno muy árido para el rencor, y ese mismo día perdoné todo, aunque siempre pensaba si aquel hombre no tendría otra forma de divertirse. Qué distinta sería la formación del niño si los adultos midieran sus palabras y sus acciones en su presencia. 2 días tardaron mudando el trapiche, que no supe dónde lo reinstalaron.
Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides suscribirte a mi canal para seguirte contando más historias. Nos seguimos escuchando. Un abrazo de tu amigo Fred Cuentacuentos.